¿Qué onda? Hoy estamos haciendo un pastel delicioso hecho en capas. Vamos a necesitar 4 huevos que estén a temperatura de ambiente. Luego agregamos media taza de azúcar a los huevos que ya se han batido como por un par de minutos. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla, que es aproximadamente 15 mililitros. Una cucharadita de polvo para hornear. Le ponemos manteca o mantequilla al borde de la bandeja. También pueden utilizar papel mantequilla. Y luego polvoreamos con harina. Y para finalizar agregamos media taza de harina de trigo y mezclamos como por unos 30 segundos. Ponemos la mezcla en la bandeja. Precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit y vamos a hornear la torta por aproximadamente 12 minutos. Luego la dejamos enfriar como por una media hora. Luego cortamos la torta en 3 partes iguales. Cada bandeja es diferente, así que tienen que medir. Necesitaremos 250 gramos de queso Filadelfia. Yo la voy a dividir en 2 partes para mezclarla. Agregamos 3 cucharadas de azúcar y 2 cucharaditas de cacao puro. Con ayuda de la espátula limpiamos el tazón asegurándonos que todo se mezcle muy bien. Ahora vamos a agregar una cucharadita de café instantáneo y media taza de leche nata, que es la que se utiliza para hacer whipped cream. Ahora lo que vamos a hacer es unir las 3 piezas. Primero ponemos la primera. Le empezamos a poner la crema que preparamos, una cuarta parte solamente. Luego ponemos la segunda pieza y ponemos otra cuarta parte de la crema. Y finalizamos poniendo la tercera pieza y el resto de la crema. Y para decorar yo estoy poniendo cacahuate picado. Luego ponemos la torta como por un par de horas en el refrigerador antes de disfrutarla. Esta torta es muy deliciosa, como pueden ver no llevaba mantequilla y tampoco lleva leche la torta. La leche se utiliza ya para hacer la crema, o sea la leche nata. Y a mí me salieron 8 piezas en este pastel. Ahora les muestro cómo quedó mi torta, miren, qué rica. Ahora hay que disfrutarla con un cafecito o con leche.
Si tienen preguntas, no duden en hacerlas en los comentarios. Gracias por suscribirte y ser parte de mi canal. Nos vemos para la próxima. Bye bye.